Muy buenas compañeros. Bueno, en el vídeo de hoy, como veis, estamos ahí con la Teneré. Aquí tenemos la Panigale también, que le estamos haciendo varias cositas. Mira, ahora os cuento lo que le vamos a hacer a la Teneré. Esta la tengo desmontada porque en circuito, como veis, entré en circuito y en una de las vueltas pues se ve que se soltó, o bueno, quiero pensar que se soltó un clic que tiene aquí. Yo creo que ni me lo montaron. Mira, esto es de cuando fui al World Ducati Quiz en Misano. Que no me lo montaron bien en su día. Eh, Se soltó el cable del ABS, rozó con la rueda y adiós. Estamos esperando a que nos llegue la pieza, que ya os digo que barata no es, son 190 y tantos euros lo que vale solo el cable del ABS. Bueno, lo voy a montar yo, así que no hay mucho problema. Viene ahí por este lado metido, así que tampoco hay que liar mucho. A lo que venía hoy es enseñaros esta piececita. Y muchos diréis, ¿y esto qué es? Pues os lo explico, que voy a empezar ya a desmontar todo y me voy a poner sin pararme mucho. Esta pieza va aquí, ¿vale? Yo cuando voy en rutas o road pongo el móvil aquí, horizontal, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que muchas veces, y mi móvil no es un móvil grande, pues pierdo lo que es progresión de la ruta. O se me mueve, se me queda muy chico. Entonces me gusta más que quede vertical el móvil. Para eso, para que quede vertical y que no nos dé aquí, porque podría instalarle algo ahí paralelo, que los hay. Hay gente que le engancha unos soportes atornillados aquí. Espérate que pongo el flash para que lo veáis. Unos soportes enganchados aquí. Bueno, no sé cómo quedaría de bien. Yo he comprado esta plaquita, que me ha costado unos 70 euros. Bueno, esta plaquita va a sujetar arriba y lo que nos va a hacer es tener el móvil vertical sin perder lo que es vista. Además, muchas veces cuando voy con la cámara, que tampoco se pierde mucho, porque el puesto de conducción ya veis que tampoco pierde tanto. Y yo lo había hecho este techadito aquí para el sol y demás, pero bueno. Voy a colocar este mismo soporte, que es el que tengo ahora, lo voy a colocar aquí vertical. Y esto desplazado hacia allí. Bueno, ahora lo vais a ir viendo conforme lo voy haciendo. Espero que quede bien y que no sea mucho jaleo, aunque tiene pinta de que va a ser un poquillo. Bueno, os iré contando, ¿vale? Pero en definitiva, quiero tener lo que es esta parte despejada. O incluso cuando voy sentado en rutas o road, que voy muchas veces sentado cuando voy con acompañante, pierdo lo que es perspectiva de la carretera. No es mucho, pero algo pierdes. Y sobre todo para grabar y todo. Así que nada, lo voy a poner a grabar y os enseño. ¿Has visto? Yo le puse también aquí esta gomita para no dañar la barrita. Esto, como veis aquí, yo le limé esto, le puse aquí también esta cinta, vamos a decir, para evitar que se rozara con la cúpula y demás. Esto en principio ya no nos va a hacer falta. Esto lo quitamos. Aquí abajo tiene también dos. Yo digo que esto me venía sin instrucciones, yo le he pedido al vendedor instrucciones, porque hay también unos soportes de estos
que hace la gente en impresión 3D, pero no me parecía tan completo. Este venía con tornillería y todo, que no sé si al final nos hará falta o no la tornillería, pero bueno, es interesante tenerla. Vale. Pues esto está ahí quitado. Yo de esta forma, como tengo protector de pantalla puesto, pues no tengo problema de que se me vaya a arañar ni nada. Voy a dejar los tornillitos por ahí, que no queremos perderlo. Vale. Siguiente paso. Vamos a ver. Siguiente paso. Pues quitar esta fichita. Lo voy a hacer desde aquí para que lo veáis. Ahí va. Es apretando aquí. Apretamos fuerte y tiramos. No tiene tampoco más complicación. Y aquí tiene ahora... Esto es el sensor de temperatura. Que voy a ver cómo viene. Voy a ver si le quito la fichita de empalme. Vale, ahí está quitado. Ya tenemos la pantalla fuera. Voy a quitar ahora el sensor de temperatura de aquí. Espero que se haya visto y no haya hecho mucho reflejo, porque ya os digo que aquí en el garaje, aquí tenemos el sensor de temperatura. Voy a quitar esto y ahora tenemos que engancharlo en la placa nueva. Ahí creo que ahora sí lo vais a ver mejor, pero bueno. Esto aquí va el sensor de temperatura y aquí esto, ¿vale? Yo tengo aquí el cable este que vamos a pasar por aquí para que no nos estorbe, que es del USB, que lo tengo siempre ahí conectado. Así que nada, voy a mirar instrucciones y vamos a ir montando esto. Vale, bueno, más fácil así, ¿vale? Esto tiene una tuerca aquí. Vale, una vez que quitamos esto ya nos es mucho más fácil. Porque estamos aquí, al final vamos a romper algo y no queremos romper nada. Vamos a sacar. Vale. Ahora sí. El sensor de temperatura que va aquí en el lado. Quizá me estoy complicando mucho para tampoco beneficio, pero bueno, creo realmente que si... Voy poniendo las cositas aquí para que no se vayan perdiendo. Creo que realmente si le damos mucha utilidad a aplicaciones como Wikiloc o viajamos mucho, a mí personalmente me gusta más... Vale, vamos a sacar esto. El sensor de temperatura, ¿vale? Ahora lo limpiaremos. A mí me gusta más vertical que horizontal. Es punto de vista, pero bueno, a mí me gusta más. Vamos a quitar ahora esto de la pantalla. Y al final este procedimiento lo tenemos que hacer igual en un soporte de estos de 60 o 70 euros que en uno de estos de impresión 3D, como os he dicho, que los he visto,
Pero creo que no vienen... Creo que este es mejor, creo, en mi opinión, ¿no? Y al final va a durar más el aluminio que una impresión en 3D. También pienso eso. Vale, quitado. Tenemos la pantalla fuera. Si alguno también tiene que sustituir algún día la pantalla, pues ya sabes. Que se quita así. Vale, según instrucciones, esta gomita también hay que quitarla. Cuesta un poco, pero bueno, sale tirando desde atrás y le damos así, sale fácil, ¿vale? Conservamos las 3 gomitas esas. Para ahora, el siguiente paso. Bueno, el siguiente paso que vamos a hacer, tengo esto un poquillo desordenado, pero bueno, lo estoy utilizando todo, que es lo importante. Utilizarlo todo. A ver, paso siguiente, pasar esta gomita que hemos quitado aquí. A ver si no nos cuesta mucho. Yo le he hecho un poquito de W40, como dije antes. Entonces de esa manera pues siempre nos ayuda. Nos es más fácil. Que la goma seca pues no es igual de manejable. Ahí está. La primera... Parece que está siendo relativamente sencillo. Con las instrucciones sobre todo, porque es muy intuitivo. Deberías de llevarlas. Yo se las pedí porque me extrañó que no vinieran y me las mandó. Y no se ven muy bien, la verdad. Pero te ayuda a comprender un poquito esto. Y al final es mucho más fácil con instrucciones. Vale. Esto ahí. Bueno, esta piececita plateada la he pintado. Ahí tiene la arandela puesta. Lo que pasa es que se ha quedado pegada porque estaba todavía un poquillo fresca la pintura. Más que nada la he pintado porque lo quiero todo negro. Y esto, aquí he tenido que hacer una modificación. Esto era más largo. A ver si enfoca esto bien. Entonces me chocaba aquí. No terminaba de centrar. Entonces, bueno, lo he cortado por aquí. Bueno, lo he rebajado con la moladora. Y voy a ponerlo. Aquí el tornillo no me llegaba bien, pero bueno. Supongo que será porque era más gorda la goma esta. Lo he apretado bastante. Y ya llega. Ahí está, ¿vale? No sé si era este tornillo o no, pero bueno. Yo lo he apretado bastante. Y ahí ya queda. Creo que me van a sobrar algunos tornillos porque voy a intentar aprovechar los máximos tornillos originales posibles. Porque al final los tornillos malos del AliExpress les pasa una cosa, que acaban oxidándose todos. Y eso pues no me gusta, la verdad. Por lo menos todos los que he utilizado anteriormente, siempre por H o por B, acaban oxidándose. Bueno, os cuento, ¿vale? Porque cuando había montado esto me he dado cuenta que al montar la pantalla en este tornillo me rozaba lo que es la carcasita. ¿Veis? Me rozaba ahí abajo. Ahí. Al montarla queda tan junto que roza. ¿Qué he hecho? Rebajar tornillo. Con la radial y un disco fino de lija lo he rebajado. Y ahora le voy a poner un poquito de cinta de doble cara o algo ahí para que amortigue. Para que no esté directamente en contacto con eso. Esto, como os dije, lo pinté. Voy a montar la pantallita y seguimos, ¿vale? Porque estoy como adaptando un poquillo las cosas. No necesita mucha adaptación y estas son pijoterías mías que tampoco tienen mucho que hacer, pero bueno, no me gusta que esté tan en contacto con la pantalla TFT, pues le rebajo esto. Al final son cosas que por tener un poquillo mejor acabado. Incluso aquí, pues le podamos dar un poquillo de spray. Yo no se lo voy a dar porque le voy a poner un cacho de cinta de doble cara que tengo ahí. Que ahora, bueno, lo vais a ver directamente ahí. Ahí está. Le pongo eso ahí, esto ni se va a ver ni nada. ¿Y ahora qué? Al colocar la pantallita, pues ya no apoyo directamente ahí, que no lo veis. ¿Veis? Pues ahí apoya ahora directamente sobre la doble cara y no apoya sobre chapa, que es lo que yo no quería. Pues venga, ya sin corte ni nada. No se hace esto un poquillo pesado.
Vamos a poner esto. Yo tengo aquí este puesto. Sus arandelistas. Ahora sí lo apretamos. Ahí está. ¿Vale? Ahí quedó. Y como he dicho, pues eso está ya ahí. No está apoyando directamente sobre la chapa. Ahí está. Vámonos a montarlo ahora en la moto. Bueno, vamos a finalizar ya. Ya lo tengo todo más o menos cuadrado. Lleva un tornillo ahí en medio. Un tornillo pasante. Pero como yo he montado ya el soporte este, a ver, que nada más que tendría que quitar 4 tornillitos, quitarlo y volverlo a atornillar. Pero tampoco, he visto que tampoco me llega. Mira, os lo explico. Esto por aquí en medio lleva como un tornillo. ¿Cómo no? Lleva un tornillo. Bueno, iría desde aquel lado, pero bueno, para que os hagáis una idea. Ahí va. Llevaría estas dos gomas. Y esto como que aprisionaría ahí. Sería también otro amortiguador más de vibraciones. Pero ya digo que esto no se, ni se inmuta, vamos. Esto no necesita ese tornillo ahí. Esto está ahí más que fijo. Voy a apretar tornillito de abajo. Lo voy a hacer desde aquí, vais a ver este de aquí, ¿vale? Esto va hinchando. La verdad que está muy bien que venga este tipo de cositas aquí. Y esto ya de ahí no sale ni queriendo. Ha hinchado la goma. En el otro lado también lo tenemos ya. Eso de ahí no se mueve. Vamos a apretar aquí arriba. ¿Era necesario? Pues no. Pero para mí es más cómodo. La verdad. Yo veo muchísimo más cómodo con eso ahí. Ahí está. Esto no se mueve ahí ni queriendo. Y os voy a enseñar desde esta perspectiva cómo quedaría ahora.
Y esta es la perspectiva ahora desde el puesto de conducción. Si veis la diferencia, esto le he taladrado ahí, que bueno, ahí se ha marcado, pero eso es lo de menos, no me importa. Se me ha marcado porque he estado con el taladro y se me ha ido para arriba. Pero bueno, que eso me da lo mismo. Ahí cuando ya queramos, pum, ponemos el móvil, fijaros, lo firme que queda esto. Eso que os dije que lo iba a pintar, yo lo pinté en parte para que se viera más disimulado y también para evitar óxido, pero he caído que era aluminio, no se va a oxidar. Pero bueno, ya está, lo he utilizado con una pintura vieja que tenía ahí, espero que cure bien, porque si os fijáis se marca muy fácil, pero bueno. Y veis, no da, perfecto, y ahí tampoco da, o sea que... Fijaros. No nos queda ahora, lo que pasa es que está todo manchado, ahora tengo que limpiarlo todo bien. Fijaros todo lo que ahora tenemos libre. Daros cuenta que antes esto estaba aquí, caía sobre esto. Y eran aproximadamente 4 o 5 dedos que caía aquí. Ya llevando nuestra pantalla limpia, pues fijaros. Ahora mismo pues no tengo el teléfono aquí para ponerlo. O sea, estoy grabando con él, no lo puedo poner, pero vamos, para que os hagáis una idea, el teléfono queda aquí más o menos. Así que, y perfectamente, con este orificio, pues podemos, que lo he hecho también, ¿para qué? Para cuando metamos el teléfono, meterlo así, y no... Lo suyo es comprar un cacharro que valga, pero bueno, yo lo he puesto este provisional y si no me da problema, se va a quedar definitivo, la verdad. Que al final esto es tontería, esto es simplemente para que sujete el móvil y este, os digo que va muy bien. Le he hecho un orificio ahí abajo, ¿para qué? Para meter el cargador también, que yo voy siempre con el cargador puesto. Ya os digo que no quiero que sea estéticamente lo más bonito, incluso por aquí, si nos fijamos, se ven ahí los tornillos y demás, pero tampoco es algo que quede muy feo. O sea, ya os digo que es muy funcional, a mí me gusta. Hay otra gente que lleva la tabla aquí, incluso más para arriba, o lleva cúpula levantada. A mí, contra más despejado tenga el campo de visión, mejor, me parece mejor. Y como he dicho, esto queda perfecto para que no roce nada. Si esto fuera más para abajo, ya estaría rozando un poquito. Y ahí no roza nada tampoco, para que lo veáis. Así que nada, compañeros, me despido por aquí. Espero que os haya gustado el tutorial. Ya os digo que he tardado un poquillo más de la cuenta, entre otras cosas porque las instrucciones no te iba poniendo los tornillos que va haciendo falta en cada sitio. He perdido tiempo pintando esto y después no me está gustando cómo queda porque le estoy dando. Y bueno, queda un poco como que no termina de secar del todo, pero vaya. Que eso, que la moto esta es para lo que es para el campo y para el día a día. Y por ahora pues está dando buen resultado. Y ya está, firme, lo probaremos en campo, que es donde de verdad lo necesitamos probar. Que lo quiero sobre todo eso para el Wikiloc, para las rutas y demás. Y si no, todavía lo podemos fijar más con el agujerito ese que tenemos ahí y un tornillo largo pasante al medio, ¿vale? Que no sé si se termina de ver por ahí. Bueno, tiene un orificio para eso que yo no se lo he puesto. También porque si un día quiero desmontarlo, podemos fácil quitar 4 tornillos, que andar quitando estos tornillos del medio, quito 4 tornillos, pum, y saco esto. Así que nada, compañeros, me despido por aquí. Un saludito y hasta el próximo vídeo. Adiós.